Hola, en este video les quiero compartir un cuadro de cargas trifásico. Es un tablero para 24 circuitos, sistema trifásico 120-208 voltios, frecuencia de operación de la red 60 Hz, 3 fases 5 hilos. Bien, tenemos 24 circuitos, pero recuerden, pueden adicionar o eliminar algunos circuitos y modificarlo a su interés dependiendo del proyecto. Tensión de operación tenemos dos celdas, 120 y 208, y la temperatura 18 grados. Vamos a colocar una temperatura estándar acá en Bogotá o de clima frío, y en generalidades podemos encontrar en este mismo archivo factor de demanda según la norma técnica colombiana 2050, calibre del conductor y corrección por temperatura, los factores de corrección. Si yo modifico la temperatura, se aplica un factor de corrección dependiendo de la temperatura. Y también para calcular las protecciones termomagnéticas tenemos acá monopolares, bipolares y tripolares con valores comerciales. Bien, en este cuadro podemos modificar la descripción, la potencia de los elementos que vamos a instalar y la cantidad de elementos que se van a instalar. Tenemos entonces potencia, que se calcula automáticamente multiplicando la cantidad por la potencia más la cantidad por la potencia, y así con todas estas celdas. Acá modificamos si el circuito es monofásico, bifásico y trifásico. Vamos a usar los tres sistemas en este cuadro de cargas. Factor de potencia modificamos dependiendo de las características técnicas de los elementos. Tensión de operación tenemos 120 voltios o 208, que se va a modificar automáticamente si el usuario cambia los valores del sistema monofásico, bifásico y trifásico. Bien, la corriente se calcula también dependiendo del sistema, si es monofásico, bifásico y trifásico, como la potencia sobre tensión por factor de potencia si es monofásico, potencia sobre 2 raíz de 3 por tensión por factor de potencia si es bifásico, y si es trifásico, la potencia sobre raíz de 3 por la tensión por el factor de potencia. Temperatura automáticamente, dependiendo del valor que ingresemos en esta casilla, por ejemplo 21, se va a modificar en las columnas de temperatura. Corrección se va a realizar dependiendo del rango donde se encuentre la temperatura. Se va a aplicar un factor de corrección y se va a calcular la corrección de corriente por temperatura. Manualmente vamos a conectar los elementos y distribuirlos en las fases para que no haya un desbalance mayor entre fases al 5%, entre fase 1 y 2, entre fase 1 y 3 y entre fase 2 y 3. Acá tenemos el desbalance porcentual, la diferencia de fases en vatios, la potencia total que nosotros vamos a sumar en kilovatios o también en vatios si lo desean, y la potencia promedio, que sería la suma de estas tres fases dividido entre 3. Bien, potencia instalada, la que va a aparecer acá en la sumatoria de todos estos elementos, y la potencia total debe coincidir con la distribución que nosotros hagamos de las potencias de todos los elementos y las potencias distribuidas. Diferencia de fase y diferencia entre la fase y el promedio de las fases va a salir acá en vatios. Entonces vamos a proceder a colocar algunos elementos que tenemos acá. En esta casa o apartamento con un área no mayor a 200 metros cuadrados, 220 metros cuadrados, vamos a colocar 100 salidas de 100 vatios, en el peor de los casos que conecten luminarias de 100 vatios, son plafones. Tenemos 26 salidas LED de 60 vatios, 41 tomacorrientes, 8 tomas GFCI, una estufa trifásica, 5 tomacorrientes especiales, bifásico y también para lavado, planchado, cocina y servicio, y 3 duchas bifásicas. Vamos a distribuir esos 103 puntos físicos en esta tabla para poder estimar la cantidad de materiales que vamos a utilizar, los puntos físicos, y hacer un cálculo de cuánto tiempo nos vamos a demorar realizando esta instalación, y también para cobrar muy bien, porque el trabajo y todo lo que hemos aprendido debe ser bien remunerado por el esfuerzo y la dedicación. Bien, así que vamos a proceder acá. Vamos a empezar a distribuir estos elementos. Ya saben, depende del diseñador o el instalador cómo van a distribuir los elementos y en qué circuitos.
Así que vamos a tomar este cuadro como ejemplo para distribuirlos y comprobar que efectivamente puede ser una herramienta muy útil a la hora de realizar una instalación eléctrica. Vamos a empezar por los artefactos de mayor potencia, la estufa industrial. Vamos a colocar cantidad 1 y automáticamente 1 por 8000 acá va a ser el resultado y toma los demás valores como 0, 0 por 60, 0 por 100, más. Listo, entonces es un sistema trifásico. Vamos a modificar. Estos no veríamos, pero bueno. Trifásico, 208 voltios automáticamente, corriente y la temperatura. Si yo colocara una temperatura de 21 grados, por ejemplo, se va a modificar la corriente corregida por temperatura. Bien, vamos ahora a distribuir. Vamos a escribir igual, seleccionamos 8000 o la casilla J9 y la vamos a dividir entre 3 porque son 3 fases. Igual a esta casilla e igual a esta casilla. Entonces ya tenemos distribuida la potencia. Vamos a mirar acá, potencia por fase tenemos 2,6 kilovatios. Acá tenemos potencia total 8 kilovatios distribuida entre las 3 fases y la diferencia de fases por el momento sigue siendo 0. Estamos dentro del 5% permitido. Total potencia instalada 8000, potencia total 8000. ¿Qué sucede? Que por ejemplo si yo coloco acá otros 8000 va a salir una diferencia acá en la potencia total mayor a la potencia instalada. Y entonces hay que configurar lo que es estas 3 columnas con la potencia que nosotros estamos instalando. Listo, entonces vamos a volver, vamos a continuar con las 3 duchas bifásicas. Ducha 1 es una ducha bifásica de 4500 vatios y vamos a distribuirla en las fases que tenemos acá. Entonces igual a 4500 sobre 2 y esta casilla va a ser igual a esta casilla. Es bifásico, así que acá tenemos que colocar bifásico y vamos a continuar con la ducha 2. Lo mismo, la ducha 2 es una ducha. Vamos a distribuir, esto va a ser igual a esto sobre 2 y esto va a ser igual a esto. Bien, vamos a continuar ahora con la ducha 3. La ducha 3 la vamos a colocar en este circuito. Entonces miremos, la estufa industrial va a estar conectada en el circuito 1, 3 y 5 que van a ir a la fase 1, 2 y 3 respectivamente. La ducha 1 y la ducha 2 van a estar el circuito 2, la ducha 1 va a estar conectada en el circuito 2 y 4 y la ducha 2 en el circuito 6 y 8 que respectivamente van a estar conectados fase 1, fase 2, fase 3. ¿Sí? Como podemos ver acá, circuito 1 y 2 fase 1, circuito 3 y 4 fase 2, circuito 5 y 6 fase 3 y así con los demás circuitos. Eso también para mantener una organización en la conexión de los elementos cuando se vayan a instalar. Bien, tenemos una ducha bifásica. Acá vamos a modificar 2 y vamos a distribuir esa ducha, por ejemplo en la fase 1 y en la fase, miremos, fase 3. Listo, entonces acá empezamos a determinar si hay desequilibrio entre las fases. Por el momento no hay desequilibrio. Cada una de las fases tiene 7166 que es el promedio, no hay diferencia y 0% entre todas. Bien, por el momento vamos bien distribuyendo este circuito. Listo, entonces en la descripción de los elementos ya puedo colocar esto de otro color y esto de otro color porque ya los instalé. Son 103 puntos físicos, tenemos 4 ya instalados. Vamos a continuar en el circuito 8, 9, en el circuito 9. Esto es bifásico y vamos a continuar por acá en el circuito, este es el 10. Listo. Vamos a colocar la iluminación de la parte derecha de la casa.
12 luminarias de 60 vatios y vamos a colocar 7 luminarias de 100 vatios. Factor de potencia vamos a colocar 0,96 y listo, ya tenemos acá calculada la corriente y la potencia la vamos a colocar en la fase, puede ser en la fase 1, igual a esta potencia. Bien, continuamos por acá con el siguiente circuito. Tomas bifásicas, vamos a colocar 2 tomas bifásicas que serían tomas especiales y vamos a distribuir estas tomas bifásicas en la fase 2 y la fase 1. Fase 2 y fase 1. Que sería igual a la potencia que tenemos acá. Listo, entonces acá bifásico y bifásico y vamos a continuar con el circuito número 12. En el circuito 12 vamos a colocar las toma corrientes del centro del apartamento o de la casa. Del centro y vamos a colocar 9 por acá. Esas 9 las vamos a distribuir en la fase 3 igual a los 1800. Bien, si podemos ver acá ya tenemos un desbalance del 14%, 11% y 3,35%. Esta es la diferencia en vatios que hay entre fase y promedio y entre fase y fase. Listo, entonces como no hemos terminado de distribuir, al final tenemos que cuadrar, organizar para que no haya un desbalance mayor al 5%. Bien, vamos a continuar acá en este circuito número 15 con la iluminación de la parte izquierda. Iluminación, parte izquierda. Vamos a colocar 14 luminarias de 60 vatios y 12 de 100 vatios. Tenemos una potencia de 2040, el sistema es monofásico, lo dejamos tal cual y acá vamos a distribuir en la fase 3. Estamos haciendo un ejemplo, la idea es mostrar la funcionalidad de la tabla, a ver si se animan a obtenerla o crear la propia y también si quieren modificar esta, bienvenidos. Listo, entonces vamos a continuar con el circuito número 14. 14 y 16, los voy a hacer de una vez para ir en orden, 14, 15, 16, 17. Listo, entonces tomas del centro, podemos acá poner las tomas de la derecha. Y acá las tomas de, bueno, la derecha en el frente de la casa o apartamento y las tomas de la derecha del fondo. Entonces en las tomas del frente vamos a colocar 8 tomas normales convencionales, 2 GFCI y lo mismo por acá, 2 y 8. Sistema monofásico, vamos a distribuir esas dos conexiones en la fase, a ver, miremos, puede ser en la fase 2 y la fase 1. Fase 2, fase 1. Listo, ya vamos en el 16, continuamos con el 17. Las tomas de la izquierda en el frente y vamos a colocar, por ejemplo, lo mismo, la misma cantidad, 8 y 2. Debe coincidir la cantidad con la cantidad que tenemos en la descripción. Al final vamos a revisar. Vamos a distribuir esas tomas de la izquierda en el frente en la fase 2, por ejemplo, y vamos a continuar con el circuito número 18. Vamos a colocar toma corrientes especiales en el cuarto de servicio. Vamos a colocar acá
A continuar con el circuito 19. Y vamos a distribuirlo en la fase 1. Continuemos con el circuito número 20. Toma corriente especial de el cuarto de lavado. Y vamos a colocarlo en la fase 2. Y por acá finalmente el circuito 19 vamos a colocar toma corriente especial para la cocina. Uno por acá. Finalmente tendríamos disponible no sirve, el desequilibrio entre fases es de 0,56% entre fase 1 y 2, fase 1 y 3 0,57% y fase 2 y 3 1,13%. La potencia instalada coincide con la potencia total que hemos distribuido. La diferencia entre las fases es de 80 vatios y de 160 vatios y la diferencia entre la fase y la potencia promedio no varía con respecto al promedio, no varía mucho. Bien, este ha sido un cuadro de cargas trifásico que nos puede servir para estimar la instalación, ya sea costos y mano de obra. Tenemos 103 puntos físicos instalados, los mismos que tenemos acá. Total de luminarias de 60 vatios 26, sí. 19 de 100 vatios, vamos a comprobar acá, 19. 41 toma corrientes normales, 8 GFCI y 5 tomas especiales. Coincide con los valores que hemos distribuido en este cuadro de cargas. Bien, esto ha sido todo en este video. Los invito a que estudien este cuadro de cargas, es muy útil si están en el área de las instalaciones eléctricas o solo por cultura general de un electricista. Así que nos vemos.